trabajadores que está subiendo los sueldos interesantemente, ¿no? ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con el gobierno para hablar de ese tema? Nosotros estamos en permanente conversación con el gobierno. A diferencia de lo que muchos hablan de no se puede conversar, podemos disentir, que eso creo que es algo válido, pero hemos tenido puertas abiertas y se nos ha escuchado, yo diría que casi todos los foros. Estamos planteando, llevando temas analizados, como digo, haciendo benchmarking, por ejemplo, el tema del impuesto a la renta. Chile está en 18,5%, está bajando a 17% a partir de este año. Estamos comparando, estoy hablando de impuesto a la renta, 30% es en el Perú. Si hablamos de, si no me equivoco, Singapur estaba en 12,5%, está subiendo a 15%, pero los países que han apostado por modelos de desarrollo industrial en general, estoy hablando en términos generales, todos tienen una política tributaria más amigable, digamos, con el sector industrial. Pero es específicamente para el sector industrial. Es específicamente para el sector industrial. Y creo que en el Perú tenemos un ejemplo muy interesante. Se decidió desarrollar el sector agrícola, todo el tema de agricultura. A ellos se les ha puesto un impuesto de 15% sobre la renta. Y el sector está desarrollándose. Tienen un régimen laboral. Tienen un régimen laboral especial, o sea, se le dieron las condiciones para que el sector pudiera desarrollarse. Y tenemos, gracias a eso, por ejemplo, prácticamente pleno empleo en Ica. Ahora, y el resultado, pero hay un tema bien interesante, porque comienzan con sueldos bajos, pero una vez que empieza a desarrollarse, empieza a generarse la demanda de trabajadores, los sueldos empiezan a subir. Y son mejores que en la mayoría de las regiones del país, ¿no? Eso me lleva a una pregunta y voy a mencionar al IPE, al Instituto Peruano de Economía, con todo respeto. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, porque ellos válidamente durante mucho tiempo se han opuesto, por ejemplo, a las zonas francas, al tema de incentivos tributarios, específicamente para el sector industrial. Pero en realidad, cuando se habla del sector, cuando eso se ha otorgado para el sector agroindustrial, exportador, o cuando se habla del régimen laboral especial para el sector textil, es como si eso sí estuviese bien. Pero a la vez se oponen a que el Estado apueste por sectores ganadores. Entonces hay una especie de contradicción sobre a quién beneficio y a quién... No, beneficios no, a quién le doy incentivos y por qué apuesto, con el discurso de que no se debe apostar por nadie. Y no es solamente la posición del IPE, es una contradicción conceptual que uno podría encontrar en muchos empresarios, en muchos líderes de opinión. Nuevamente, ¿por qué? No, o sea, ¿a qué se debe? Digamos, yo lo que creo es que, primero no voy a discutir directamente con el IPE, no es un tema que nos ocupe en este momento, digamos, pero el tema es más complejo, yo creo, que decir simplemente estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Tenemos que ser muy técnicos, tenemos que analizar qué está funcionando en otros países, qué están haciendo otros países. Como digo, lo que se ha hecho en el sector agrícola a nosotros nos parece espectacular y es el camino que se debe seguir y no se debe cambiar, porque hasta que no se haya desarrollado muy bien el sector agrícola, y todavía tiene muchísimo por crecer, deben mantenerse esas condiciones. Lo mismo con el sector exportador. Justamente estábamos hablando del tema de la manufactura. Estamos al 15% de las exportaciones totales con productos manufacturados. Nosotros tenemos que llegar al 50, 60%. Ahora, para poder lograr eso, tenemos que dar condiciones para que el inversionista venga, para que quiera arriesgar en el país, para que sea atractivo el generar industria en el país. Y eso va por revisar justamente este tipo de temas. Algo interesante es, por ejemplo, estamos hablando del 30% de renta, también en el reparto de utilidades a los trabajadores. Hay 3 categorías en el Perú. La industria está en la categoría que más le paga participación a los trabajadores, que es el 10%. ¿Más que el resto de sectores? Más que 8% minería y hay sectores... ¿Paga más que la minería? Paga más que la minería y paga que muchos otros sectores de servicios que están pagando 5%. No queremos que eso se cambie. No estamos diciendo... Están siendo políticamente correctos. No, digo, que la minería pague más. No, porque lo que pasa es que, por ejemplo, no, porque en México están pagando, sabemos que pagan 10% a los trabajadores, pero tienen, por el otro lado, incentivos desde el punto de vista tributario. ¿A qué me refiero? Si ya tienen el beneficio los trabajadores, en buena hora,
Pero si vamos a agregarle uno sobre otro y vamos a cargarle muy fuertemente el tema tributario, en este caso al sector industrial, lo que vamos a hacer es que sea menos atractivo. Entonces tenemos que compensar. Eso es lo que nosotros... ¿Qué propuesta le han llevado al Ministerio de la Producción o al gobierno en particular? Nosotros consideramos que el impuesto a la renta para la industria debería estar como máximo en 20%. ¿Eso se lo han planteado al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de la Producción? Lo hemos planteado en general a todos los sectores. Pero digo, ¿se han reunido con algún ministro en particular? Sí. No, Produce, Mincetur, Economía. Economía lo hemos alcanzado, no hemos conversado con ellos sobre el tema, pero... Ahí está el tema, en Economía. Sí, y es un tema de mirar corto plazo versus mediano y largo plazo y pensar, como digo, como ha hecho Corea en su momento, como ha hecho Japón en su momento, como está haciendo Chile, como está haciendo México. México está haciendo una reforma muy importante en el tema tributario y ya ha hecho una reforma muy importante en el tema laboral. Todo con el tema de incentivar justamente la generación de valor agregado, ¿no? Bien, les vamos a una pausa y volvemos con el segundo bloque para seguir con este tema y para evaluar específicamente lo que ha sido el accionar, las políticas del gobierno en este primer año y medio y poco más. Regresamos.